Buenos días, les saludo desde la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad. Soy la maestra Elizabeth Becerril Díaz y continuamos con la secuencia del curso Diseño de Proyectos de Ambientes de Aprendizaje. En esta sesión me voy a centrar en lo que son los ambientes de aprendizaje. Hay una diferencia entre un ambiente y un modelo. Un ambiente es el conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un lugar, es decir, su contexto. El término surge en un ambiente de geografía y de topógrafos. El modelo es la recompilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los pedagogos, nos centramos en el modelo y a partir del modelo se puede crear el ambiente. Voy a hacer una precisión con los modelos. Los modelos también son llamados paradigmas. Los paradigmas o modelos psicológicos nos precisan la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello surge un problema, tiene una fundamentación epistemológica, un supuesto teórico que avala el paradigma, su prescripción metodológica, se establecen metas y objetivos de educación, así como la proyección de su aplicación, cómo se va a enseñar, y hay un concepto de alumno, docente y evaluación. Yo no puedo querer hacer un traje sastre y ponerle tendencias de vanguardia o ponerle tendencias de otra época. No embonaría. Para que tenga un sustento desde el punto de vista de la psicología, debe estar armado tanto lo que yo espero crear en el alumno, cómo lo va a hacer el docente, qué método va a emplear y cómo se va a evaluar. No puedo querer enseñar de una forma tradicional con un aprendizaje memorístico y evaluar donde el alumno dé su propia opinión. No encaja. Tiene que tener una congruencia. Por eso tiene un supuesto teórico, por eso tiene una prescripción metodológica y una fundamentación epistemológica. ¿Cuáles son los paradigmas? De manera general, el conductista es una investigación observable y medible. El cognoscitivista o cognoscitivo, el espacio más allá del nivel biológico, sociocultural, la creación de acciones y actos mentales. Los humanistas, su problemática es ese proceso integral de la persona en su contexto, en el interpersonal y social. El constructivista, como conocemos, se traslada de un concepto inferior, aprendizaje inicial o cotidiano, a uno superior. Se organizan de tal manera que tengo categorías de pensamiento racional. Y el sociocultural, que es la conciencia humana y la creación de cultura. También tengo el de resonancias formativas, que tiene que ver más con otras estructuras y otros lenguajes. Es aquí donde recupero la información que vimos en el primer video. Lo primero con lo que iniciamos el curso fue con los procesos cognitivos y socioafectivos por medio de las diferentes teorías de aprendizaje. ¿Por qué estas teorías de aprendizaje? Porque van a tener que ver con el modelo que yo empleé. Yo no puedo ocupar para un modelo que es tradicional una teoría de aprendizaje de Vygotsky, porque ahí le dice al individuo crece. Tiene más que ver con un humanismo. De la misma manera, si yo voy a construir y tengo un aprendizaje significativo, tiene un enfoque más que ver con la teoría de Ausubel. ¿Cuál sería la fundamentación psicopedagógica? A ver, revisé las teorías, veo qué teoría es la que embona más con mis características de docente
y a partir de ahí la voy a instrumentar. Ya tengo mi enfoque educativo. Sé qué teoría, si voy o no a desarrollar competencias. Y aquí entra el rol docente, la función del alumno, qué recursos didácticos, pedagógicos e instrumentales voy a utilizar y la función de la evaluación. La evaluación es constante. Hago una planeación y tengo que estar evaluando para ver si los aspectos que tomé en cuenta se están cumpliendo o no. De no cumplirse, me regreso. Anteriormente pensábamos que la evaluación solo era para acreditar al alumno. Pues no, la evaluación me permite que yo sepa si estoy planeando correctamente o no. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Tenía un problema y a partir de ese problema yo voy a diseñar una solución. ¿Por medio de qué? De proyectos, que fue lo que vimos en el módulo pasado, en la sesión pasada. Vimos cómo se desarrollaba un proyecto en función de un problema. Vienen las estrategias y el tiempo. En el aspecto de las estrategias es donde vamos a ver lo de ambientes de aprendizaje. Recupero información. El diseño de proyectos está enfocado a un problema. Detecto un problema. En base a ese problema, establezco proyectos. Al establecer los proyectos, vienen las estrategias para que yo pueda dar un abordaje a ese problema y tiene que tener un tiempo. ¿Cómo voy a determinar esa fundamentación? Centré la situación problema, esa situación problema tiene que tener los proyectos, los tengo que desarrollar. Me va a crear un ambiente formativo, una relación profesor-alumno y vínculos. Esto es parte de la planeación. ¿Por qué vínculos? Porque tanto el docente como el alumno están interrelacionados, pero no solo docente-alumno, también alumno-alumno tiene una relación, tiene un vínculo y tiene un rol en el grupo, por lo que me explicaba Pichón Riviere en su teoría de grupos operativos. ¿Cuál va a ser el procedimiento de fundamentación? Bueno, reviso las corrientes pedagógicas, su metodología. Selecciono una corriente pedagógica que sea congruente con el modelo educativo y la competencia que pretendo desarrollar. Eso tiene un sustento y un principio teórico. Es aquí cuando lo articulo para la solución del problema. Tengo que estudiar el problema. Por eso nos piden en educación el contexto, para saber cuáles son los factores que circundan a mi alumno y le pueden ocasionar un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice Tobón, cuando aprendamos a utilizar todos esos conocimientos en la solución de problemas del entorno, tendrá sentido. Él ya habla de un modelo sociocultural, donde se apliquen los conocimientos. Él ya habla de una sociedad del conocimiento que resuelve los problemas de su entorno. ¿Qué elementos intervienen en el diseño? Bueno, el conocimiento específico, los métodos heurísticos. Ahí en el dibujo, el método heurístico lo podemos ver desde la naturaleza, concebir, visualizar, aportar, racionalizar, inventar o innovar, y las habilidades metacognitivas. Yo primero conozco las cosas, viene el conocimiento, conozco. Después comprendo, ocurre por esto. Y a partir de que conozco y comprendo, empiezo a analizar por qué ocurre. Sintetizo la información, la evalúo. En el momento en que yo la introyecto y es parte de mí, estoy hablando de una metacognición. Muchas veces sabemos por qué son perjudiciales las drogas, tenemos el conocimiento, comprendemos los daños que causa al organismo, hacemos el análisis de las mismas, las evaluamos, pero no lo introyectamos. Decimos, es que socialmente aceptado es que usted consuma alcohol, o que fume un cigarro, o que consuma marihuana, cocaína,
¿Por qué? Porque no he introyectado ese conocimiento. Lo mismo ocurre con la alimentación. Yo puedo conocer todos aquellos alimentos y puedo comprenderlo y hasta establecer el plato del buen comer. Puedo analizarlo. Ah, es que me convienen estos nutrientes. Puedo evaluarlo, puedo sintetizarlo, pero como alimento chatarra. No lo introyecté. ¿Por qué no lo introyecté? Porque no desarrollé una habilidad metacognitiva, donde yo llegue a entender al grado de que lo introyecte, haga ese conocimiento parte de mí. ¿Cuándo lo voy a hacer parte de mí? Cuando le vea una aplicación. Viene una motivación afectiva. Aquí quiero hacer un paréntesis con las emociones. Cuando hay una emoción, el contacto entre neurona y neurona se ve fijado por un proceso que se llama mielinización. Y al ser fijado por un proceso de mielinización, lo recuerdo. Tiene que ser un recuerdo que yo guarde. Hay recuerdos positivos y recuerdos negativos. También puede ser por una experiencia que yo le dé una carga emocional muy fuerte porque me lastimó. Lo que se trata en la educación es que el alumno se sienta motivado, se sienta aceptado y se dé ese proceso de mielinización y se recuerde, llegue yo a introyectar, que son de las habilidades metacognitivas. No solo es conocer muchas cosas, ni comprenderlas. Tengo que tener el proceso de una habilidad superior donde yo me lleve ese conocimiento a mi cotidianidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando me sea útil, cuando yo lo esté aplicando. Vamos a hablar de la matriz de relación vincular, que es un modelo que elaboraron Solana y Becerril. Este modelo explica el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es un proceso unidimensional. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de ver el modelo. Cuando yo hablo de 0 dimensiones no hay movimiento. Una dimensión es un desplazamiento, derecha-izquierda. 2 dimensiones, derecha-izquierda, atrás, adelante o arriba-abajo. Son 2 dimensiones nada más. Y 3 dimensiones, voy derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. Pero envejecemos, y al envejecer estamos hablando de un proceso de 4 dimensiones porque está el espacio-tiempo. Dentro del aula están los alumnos y los docentes, pero juegan más elementos. Por eso el proceso pedagógico es n-dimensional. Aquí aplicamos ese concepto para explicarlo. Matemáticamente, cuando yo hablo de 4 dimensiones, estoy hablando de una figura geométrica cuya sombra es el hipercubo. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre el tiempo, pero también cada individuo tiene un pensamiento, tiene una historicidad. Por eso el modelo de la matriz de relación vincular. Vamos a verlo con un poquito de detalle. Cuando estoy en la clase, estoy enseñando, es formación, pero al mismo tiempo está la pedagogía, donde yo voy a utilizar todos mis elementos. Está el maestro educador, está el alumno que es el educando, al mismo tiempo viene la grupalidad, que es la relación que se da entre los alumnos, con la singularidad, la persona. Pero viene en un contexto, no está aislado. Y viene un texto. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? ¿Cuál es esa particularidad? Con respecto a una disciplina, y nosotros metimos como lenguaje a la música, como estímulo sonoro musical, y de esa manera darle un significado y un significante, lo cual me da un ancla, y esa ancla me va a permitir que se fije en el alumno dicho conocimiento. En eso consiste el modelo de relación vincular MRV Solana Becerril, que también es de mi autoría.
Continuando con nuestro trabajo, recopilo información. Ya estudié los diseños. Ya sé cómo se diseña un programa, qué elementos tiene un programa, con qué teoría educativa lo voy a fundamentar, en qué modelo. Ahora me centro en la parte del ambiente de aprendizaje. Ya vi que es un modelo tetradimensional donde vienen más de una variable que se están conjugando. Para que yo tenga un ambiente de aprendizaje, tengo que tener un problema. Puede ser un problema relacionado con el ambiente, con conocimientos, con problemas de mi entorno, un recurso. La naturaleza del mismo, si quiero conocer, apreciar, respetar, preservar, sintetizar la biosfera. No puedo evitar el pensar que estoy en un planeta. Y al hacer un proyecto, tengo que tomar en cuenta ese entorno, esa biosfera, el contexto, que es el medio para la vida, que puede ser familiar, escolar, laboral o de ocio, y comunitario, que se refiere a la vida económica, política y social. Esto lo organizó De Conte y tiene que ver con esa parte que les hablaba en un principio, que ambiente surge en el contexto de los geógrafos y cartógrafos. Muchas de las cosas que aplicamos en educación vienen de otros ambientes. Les platico. El aprendizaje basado en problemas surge en la medicina y la medicina lo toma de las leyes. Ellos necesitaban aprender en base a un problema y ver cómo lo resolvían. Se finca en Harvard en la parte que estudia leyes y normas, lo copian y lo empiezan a aplicar en medicina y después se aplica en educación. No fue al revés. Un ambiente de aprendizaje puede ser constructivo, cognoscitivo. Ahí es donde escojo mi modelo. Se trabaja en conjunto. Es un aprendizaje en forma colaborativa, en un contexto o situación. Y se aprende de forma autónoma. Sí, tengo que dar los elementos para que se trabaje en equipo. A ver, si yo voy a dar los elementos para que se trabaje en equipo y ellos sean los que se autorregulan, difícilmente puedo ocupar un modelo tradicional. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que regular, tienen que ser autodidactas, trabajar en forma colaborativa. Tengo que construir. Cambio mi modelo de aprendizaje. Conte nos dice, el problema, les reitero, ellos son biólogos, se sitúa en un ambiente que tiene que ver con el bioma. ¿Por qué? No puedo estar construyendo cosas sin pensar en mi planeta. Tiene que haber un desarrollo sustentable. Por eso al hablar de recurso, dice, administrar con vías a un desarrollo sustentable. La naturaleza es respetar, apreciar, conocer y preservar ese medio ambiente. Somos parte de un ciclo de cadenas alimenticias. Que nosotros seamos grandes consumidores y depredadores, eso es otra cosa. Que estamos destruyendo, si estamos destruyendo el bioma con la producción de plástico, con la contaminación a nivel atmosférico. Tenemos que hacer conciencia. No tenemos todavía la tecnología para irnos a otro planeta y terraformarlo. Entonces, mi diseño de ambientes de aprendizaje puede ser virtual, como lo estoy haciendo en este momento, con una comunicación que puede ser interactiva y que haya interactividad no es lo mismo. Hay programas como por ejemplo Duolingo, donde uno interactúa con ese aprendizaje
Y el Huito que nos enseña idiomas nos empieza a decir, muy bien, lo estás logrando. Y repetimos aquello que no hemos logrado. También en los juegos de video se da eso. Es interactivo. Veo un mapa, por ejemplo, estudio la zona y mi personaje va recorriendo y tiene que cumplir con una serie de misiones o tareas. Ah, ahí es donde se da la interactividad. Puede ser también que yo hable de un diseño de ambientes presencial o híbrido. Hoy hablemos de híbrido porque de buenas a primeras tuvimos que dejar de ir a las aulas y empezar a interactuar con estos ambientes virtuales. Se espera que al regresar a la nueva normalidad tengamos ambientes híbridos. No es una nueva normalidad, nos estamos adaptando. El ser humano se tiene que adaptar a esos cambios, pero existen criterios para el diseño de ambientes de aprendizaje tecnológico. Andragogía, ¿qué quiere decir eso? Hoy nos dimos cuenta que no solo se aprende de pequeñas etapas, donde son la inicial, la básica y la superior. Los adultos tenemos que seguir aprendiendo, o la gente que se capacita en el trabajo. Por eso hablamos hoy de andragogía, que es la parte de la pedagogía que se enfoca en las necesidades de aprendizaje de los adultos. Virtualidad, con Zoom, con Meet, con Skype, tenemos videoconferencias, sesiones de trabajos donde interactuamos. Por eso hablamos de interactividad interactiva, valga la redundancia. También es significativo, por ejemplo, en el programa de RCP que se les implementó a los muchachos de la prepa 268, los militares llevaron la canción de Steve Light de los Bee Gees, porque para que los chicos recordaran la canción de Steven Alive, fueran dando ese empujón con respecto al número de pulsaciones. El programa de RCP, solo con tus manos, ocupa canciones y con esas canciones va el ritmo y nos recuerda cuántas veces empujamos y la respiración que se da. También existe el codiseño. El codiseño es cuando interactuamos y se diseña entre varios. Es una co-construcción del conocimiento. Para la organización de ambientes de aprendizaje, primero tengo que preparar el ambiente de aprendizaje, la duración de los mismos, las normas de los participantes. El estudiante es el protagonista de su aprendizaje, pero hay normas. Y cómo va a intervenir el docente desde una posición e interacción con los alumnos. Si bien se espera un autoaprendizaje, ese se tiene que construir entre el docente y el alumno, estableciendo vínculos. El ambiente de aprendizaje tiene 4 dimensiones. La dimensión física, natural, que hoy hablamos de virtualidades, ahí yo tengo que pensar en qué hay y cómo se organiza, con qué cuento en ese espacio que puede ser físico o virtual. Aquí son virtualidades. Físico si yo me voy de campamento o si yo me voy a un museo o a un parque, estoy interactuando con la naturaleza. No todos los aprendizajes son en el aula. También hay otros lugares de aprendizaje que son fuera del aula. Eso es con respecto a la dimensión física. En cuanto a la función, es cómo se utiliza y para qué y por qué. ¿Por qué en ese ambiente? Recordemos, el aprendizaje es para ser aplicado. ¿En qué? En la solución de problemas. Hay un espacio de tiempo. Por eso hablo de una dimensión temporal. ¿Dónde y cuándo se utiliza? Y una dimensión relacional. Organizar los lineamientos, los roles, quién y en qué circunstancias se relacionan. Esta dimensión
es la que tiene que ver con la planeación. Aquí es donde yo estoy planeando. Para planear tengo que tener una estrategia. Ya determiné qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar. Esa estrategia me va a permitir plantear el abordaje. Con los contenidos, las técnicas emanan de las estrategias, pueden ser individuales o grupales, depende del número de participantes y las tareas que yo ponga en el grupo. La actividad, si va a ser dirigida o no va a ser dirigida, no me he acostumbrado todavía a preguntarle a mi alumno, ¿cómo quieres aprender? ¿Cómo quieres que lo abordemos? No hablamos con ellos y los estudiantes, como les decía, los educandos, no son cuadernos en blanco, ya tienen conocimientos iniciales de su cotidianidad. Esos conocimientos cotidianos también les dan nuevas ideas. Les narro una anécdota. En África, un chico de secundario veía que su papá tenía un problema, no podían sembrar porque faltaba agua. Y a él se le ocurrió buscando en la basura que se podía poner una especie de ventilador. Se metió y empezó a buscar, superó el conocimiento de los maestros. Él no podía seguir yendo a la secundaria porque no tenían el dinero para pagar. Sin embargo, él se dio cuenta que su maestro, que estaba en bicicleta, tenía una bobina y la cual producía luz. Y dijo, con esto y la bicicleta, yo puedo hacer un ventilador gigante. Ay, ¿como cuál? Como los que están en Suiza, que son esas aspas que van girando con el aire, generan electricidad, bombean, saca el agua y se puede regar. Se confrontó con muchos problemas hasta que lo logró. Y efectivamente, logró construir el sistema que aprovechaba el aire, generaba electricidad y así solucionó un problema de su cotidianidad. No siempre debemos dudar de nuestros estudiantes. Las propuestas de los estudiantes pueden ser interesantes y tener un enfoque para solucionar un problema. Un ambiente de aprendizaje tiene que propiciar eso. Los medios tenemos muchos. Pueden ser recursos, instrumentos, audiovisuales, páginas web. Aquí voy a jugar con un ambiente de aprendizaje basado en una canción, en la canción de Alicia. Alicia es una canción típica del rock argentino, de un autor llamado Charly García. En su tiempo, ellos no podían hablar de la dictadura. Por eso utilizan metáforas. En la canción de Alicia, él dice, ¿quién sabe, Alicia? Este país no estuvo hecho porque sí, te vas a salir, pero no te queda. ¿Dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Agarro esta estrofa. Durante la época de las dictaduras en Argentina y en varios países de América Latina, la gente salía y moría. Nosotros no hemos vivido dictaduras, pero sí hemos vivido el hecho de que las personas son reprimidas y son muertas. Tenemos a los chicos de Ayotzinapa. No siempre podemos hablar. Se acabó ese sueño que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines. El sueño acabó. Y no hay más morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Los asesinatos. Aquí yo puedo estudiar sociología, puedo estudiar historia, la historia de América Latina y las dictaduras.
También puedo estudiar las condiciones económicas, políticas, cómo se robaban a esas personas. Puedo darle pie a la literatura, a que hagan narraciones, que hagan cuentos, que recreen canciones. ¿Cómo imaginas que se las llevaban? Para llevárselas, pudieron haber utilizado cloroformo. Cloroformo es una sustancia química. Bienvenida a la química. Siempre que hay un disparo, está física, porque son proyectiles. Pero hay una estadística, matemáticas. Y puedo sacar los máximos y mínimos si yo hago una representación de una gráfica con respecto a ese fenómeno. Él lo dice de una manera poética, dice, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Ellos imponían sus reglas. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No había manera de defenderse, no había juicios, de hecho había genocidios. No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo. No tendrías poder, ni abogados, ni testigos. Las leyes se veían restringidas. ¿A quién? A quien tenía el poder. Encienden los candiles que los brujos piensan envolver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro. Ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Se acabó el fuego que te hacía feliz. Puedo emplear una canción como ambiente de aprendizaje. Vamos a revisar otro. Este es un ejecutable que se hizo para abordar un ambiente de aprendizaje. Se llama el rostro. Se diseñó en Flash. ¿Por qué el rostro? A los jóvenes no les gusta tener imperfecciones. Entonces, bienvenida a la química. Aquí puedo estudiar. Como es un ejecutable, es interactivo. Hace un rato hablábamos de esa interactividad. ¿Quiénes son los enemigos de la piel? Puedo hacer un estudio de biología. Me voy a ir al inicio y el alumno tiene la posibilidad de estarlos revisando. Aquí habla del rostro, cuál es el objetivo, las habilidades. Es una actividad globalizadora, contextualiza muchas materias, pero también se puede ir a una industria ficticia que se llama el FEM. Y aquí habla de la gama de productos. Tenemos que atacar un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es del acné. ¿Cómo se emplea? Pero a lo mejor el alumno quiere revisar la parte del G. Viene una práctica para que aplique química. Pero siempre tenemos chicos artistas. Y aquí viene el rostro, donde pueden hacer sus diseños y dibujos y veo los diferentes ambientes con respecto a las características de cada alumno. Podemos estudiar arte y ver desde el punto de vista de la economía la macro y la microestructura. Por mi parte, un placer. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención.